Buenas noches, mi nombre es Karen Angélica Moreno Gutiérrez. Soy del área de administración de empresas. Hoy vengo a hablar sobre qué es el sistema de contratación pública SECODOT. Dice que es un sistema el cual se maneja en las entidades públicas que permiten gestionar procesos de contratación. Hablamos de una contratación de manera electrónica de los contratantes públicos beneficiarios. Su objetivo es promover transparencia, eficiencia y competencia en la contratación pública. También hablamos que para qué nos sirve el SECOT. El SECOT es muy importante y sirve para publicar, gestionar procesos de contratación pública, primero que todo. Segundo, recibir y evaluar propuestas de proveedores, los cuales gestionamos procesos y pagos mediante. A la medida que se van subiendo los contratos, estos se generan para la revisión y se hace el debido pago. Si se encuentran los documentos debidos, todo lo que se debe realizar. También sirve para promover la transparencia y la rendición de cuentas de la contratación pública. Ejemplo, si alguien trabaja, digamos, en este caso, en la Universidad de Unitrópico de la ciudad de Yopal Casanare, digamos, tipo un periodista que está por OPS, él sube los documentos a SECOT y ahí revisan si todo está bien, los documentos, sus actividades y si se realiza un pago, el cual que todo esté al día. De que hablamos de un proceso, etapas del proceso de méritos, que incluye dentro del SECOT. Etapa precontractual, etapa contractual y etapa postcontractual. La precontractual decimos que se define el objeto de contrato y se establecen requisitos de participación y que convoca a los interesados. En la etapa contractual dice que se evalúan las propuestas, se selecciona al adjudicatario y se suscribe el contrato. Etapa precontractual. Se ejecuta el contrato, se evalúa el desempeño y el contratista y se liquida un contrato, que sería como lo final. También vamos a hablar del tema cómo estos cambios se han planteado a medida por la ley 1882 del 2018. Nos habla que esto introdujo unos cambios en el proceso de concursos de mérito, los cuales fueron, primero, la obligación de presentar 2 sobres en los procesos de licitación pública, que es muy importante dentro de cada uno de esos. La determinación de orden de elegible a través de un mecanismo aleatorio. La responsabilidad de asesores e interventores por daños o perjuicios a las entidades. También estamos hablando de la implementación de documentos tipo para proceso de selección, obras públicas, interventoría y consultoría. Eso sería como un breve resumen, qué es lo importante y cómo debemos tener en cuenta el paso a paso y que a medida del tiempo estas leyes han venido actualizándose y qué debemos tener en cuenta. Buenas noches, mi nombre es Teira Aldana y en la noche hoy les vengo a hablar de sobre en qué caso se puede declararse nulidad de un contrato administrativo. La nulidad suele estar intrínsecamente ligada en las etapas de precontractual, contractual y postcontractual, ya que en cualquier error legal ellos pueden invalidar el proceso. ¿Cuándo se aclara o se produce nulidad? 1. En los vicios de la etapa precontractual, la nulidad puede originarse ante la firma del contrato. Si durante la fase precontractual se violan reglas de selección objetiva o algún paso obligatorio de la licitación, puede ser nula la contratación. Causales comunes de la nulidad en el derecho administrativo, especialmente en el régimen de la Ley 1882 del 2018. En la Ley 1882 del 2018 es relevante para la nulidad porque introdujo
disposiciones sobre el pago de la presentación de contratos que son declarados nulos. Anteriormente no se pagaban, ya que no había una ley que lo respaldara. Ahorita la ley 1882 busca proteger el derecho del pago de las obras si el contratista es honesto o no tenga mala fe obviamente el contratista. De lo contrario, en estos momentos sí sería pago la obra. Un ejemplo de la nulidad ya sería como de un contrato como un edificio construido con planos ilegales. Aunque las etapas de la construcción contractual se haya completado, si la licencia inicial de la etapa precontractual no es válida o es violada las normas de urbanismo, el edificio puede ser condenado a la demolición jurídica. Invalida todo lo realizado desde su origen. Buenas noches, mi nombre es Ángela Marcela Pedrosa, del curso de Administración de Empresas. El día de hoy les vengo a definir los términos como lo son proponente, oferta, selección, pliegue de condiciones, contratista, ejecución y liquidación del contrato. Como primero vamos a definir proponente. El proponente es una persona natural o jurídica que participa en un proceso de selección, licitación o concurso, presentando una propuesta para ejecutar un contrato con una entidad estatal, demostrando su capacidad técnica y financiera y legal para cumplir con los requisitos del proyecto. Es quien propone realizar una obra, suministrar bienes o prestar un servicio, siendo clave su inscripción en registros como el RUP, que es el Registro Único de Proponentes, para poder participar. Como segundo, vamos a hablar de la oferta. La oferta o propuesta, lo cual no es más que un plan de la realización de un negocio jurídico que una persona le propone a otra. Es decir, que en presencia de una oferta o propuesta juegan un papel fundamental dos partes. Por un lado, el proponente, que es la persona encargada de formular o proponer el plan de negocio jurídico, y por último, el destinatario, que es la persona a quien va dirigida la propuesta. La oferta o propuesta comercial se encuentra en el artículo 845 del Código del Comercio. Como tercero vamos a hablar de la selección. La selección es el procedimiento mediante el cual la entidad estatal contrata directamente con una persona natural o jurídica la prestación de un servicio profesional, la prestación del servicio de apoyo a la gestión o la adquisición de un buen servicio, que tengan un proveedor exclusivo. Como cuarto vamos a hablar del pliego de condiciones. El pliego de condiciones es un acto administrativo por medio del cual una entidad establece las reglas a las cuales debe sujetarse todo aquel que desee participar en un determinado proceso de contratación con el Estado. Como quinto vamos a hablar del contratista. El contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor con medios humanos y materiales propios o ajenos el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con ejecución al proyecto y al contrato. Ejecución. La ejecución del contrato es la fase en la que cada una de las partes cumplen con las obligaciones impuestas en los pliegos y en el propio contrato. La ejecución se realiza a riesgo y ventura del contratista. De acuerdo a la normatividad del sistema de compra pública, contempla para la ejecución de los contratos deben cumplirse los siguientes requisitos. El primero es la aprobación de la garantía cuando el contrato lo requiera. Segundo, la existencia de las disponibilidades propuestas correspondientes. Tercero, salvo que se trata de la contratación con recursos de vigencia fiscales futuras, certificados que se encuentren al día con el pago de la seguridad social en los términos que establezca la ley. Como último vamos a hablar de la liquidación del contrato administrativo. La entidad tiene la facultad de liquidar unilateralmente el contrato, por lo cual dispone un plazo de 2 meses. Por último, una vez vencido el plazo para liquidar unilateralmente el contrato, la ley permite que el contrato sea objeto de liquidación dentro de los 2 años siguientes al vencimiento de dicho plazo. La liquidación es el procedimiento a traces del cual, una vez concluido el contrato, las partes cruzan cuenta respecto a sus obligaciones. El objetivo de la liquidación es determinar si las partes pueden declararse a paz y salvo y mutuo, si existen obligaciones por cumplir y la forma de que deben ser cumplidas.
Modelo de la contratación directa. La contratación directa es una forma de selección diferente a la licitación pública y únicamente procede de los casos definidos por la ley. Permite la escogencia del contratista según conserva. Algunos casos que se pueden hacer contratación directa, el numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 del 2007 señala que la modalidad de contratación directa procede en los siguientes casos. Urgencia manifiesta, contratación de empréstito, contratos interadministrativos siempre que la obligación derivada del mismo tenga relación directa con el objeto de la entidad ejecutadora señalando en la ley o en el reglamento. La contratación de bienes y servicios del sector defensa que necesita reservar para su adquisición los contratos para el desarrollo de actividades científicas de tecnología, los contratos de encargo fiduciario cuando no exista pluralidad de oferentes del mercado. El arrendamiento o adquisición de muebles, contratación de bienes y servicios. La etapa precontractual de la contratación directa, según la ley 1882 de 2018, inicia con la justificación y estudios previos, definición de requisitos y presupuesto. Se forma con un acto administrativo que declara la modalidad y culmina con la selección y notificación del contratista, incluyendo la recepción de ofertas, análisis y adjudicación. Todo buscando asegurar la transparencia y legalidad en la selección directa del proveedor para bienes, obras o servicios según la ley colombiana. En la etapa contractual es una etapa clave para la planeación y estructuración con otras modalidades implicando la elaboración de estudios previos detallados, necesidad, objeto, valor, riesgos, justificación jurídica. La selección del contratista sin competencia abierta y culminando con la adjudicación y firma del contrato. Todo bajo los principios de la Ley 80 y el Decreto 1082-2015, enfocándose en la transparencia y la buena fe. La etapa 3, que es la etapa postcontractual, esta etapa es la encargada de la liquidación, cierre de obligaciones y finiquitación del contrato, culminando con el acto de liquidación. En la contratación directa se caracteriza por la ausencia de un proceso competitivo amplio, basándose en estudios previos, detallados y documentos habitantes para una selección directa del contratista, sin necesidad del registro único de proponente ni garantías en algunos casos según las normas. Muchas gracias.